Alberto Constante, preparó una ponencia titulada La siliconización de la subjetividad. El profesor Constante es doctor en filosofía, es profesor de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también director y editor de la revista digital Reflexiones Marginales. Pueden revisar la revista en reflexionesmarginales.com. Bueno, yo tengo que confesar que como soy un obseso del tema de las redes sociales y de Internet, esta ponencia también trata justamente de esto, ¿no? Sobre todo lo que yo quiero que quede muy claro es que yo soy un adicto a las redes sociales. Es decir, de alguna manera podría decir que soy un enfermo absolutamente. Me la paso mucho tiempo dentro de las redes sociales, manejándolas, disfruto mucho, aunque sé que de veras hay algo que se está gestando muy terrible, y eso es lo que no dejo de ver, ¿no? Pero sí tengo que confesar que tampoco soy una gente que va de retro Satanás con las redes sociales, sino que las acepto perfectamente, me encantan, me gustan mucho, ¿sí? Lo que sí me parece claro es que tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿sí? Tenemos que ver justamente la otra cara, el jano bifronte, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que empiezo es con la ponencia diciendo que la pandemia ha cerrado un mundo. Es decir, lo que ha mostrado de forma cruel es cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a las emergencias. Las respuestas que los Estados han dado a la crisis varían de uno a otro, pero ninguno pudo disfrazar su incapacidad, su falta de previsión en relación con la emergencia que se anunciaron como inminente y como muy probable. El COVID-19 ha afectado de manera precisa a todos los sectores de la economía. De hecho, el mundo quedó a merced de los píxeles, de las conexiones, de las mayor o menor capacidad de las plataformas con las que nos comunicamos, ¿sí? Nuestra forma de habitar quedó en el confinamiento. En medio de todo esto pudimos ver que en un tiempo récord miles de empresas, negocios, escuelas, universidades tuvieron que adaptar su espacio al ámbito digital. Prácticamente de un día para otro, millones de personas cambiaron su trabajo presencial en las oficinas por el trabajo a distancia de sus domicilios, tal como lo advirtió Deleuze, ¿sí? En los 9 meses que llevamos de la pandemia, la crisis del coronavirus ha puesto en claro que la digitalización ocupará para siempre un papel central. La apuesta por la tecnología es una prioridad para toda la sociedad. La transformación digital ya no es una opción. Prácticamente la totalidad de nuestros hábitos y costumbres pasan por el universo online. Los sistemas digitales como la inteligencia artificial han avanzado espectacularmente en esta pandemia, como la detección facial de los celulares, los asistentes virtuales como la voz, como Siri, ¿sí? Alexa de Amazon, y está integrada de nuestros dispositivos cotidianos a través de bots o aplicaciones para celulares, o un asistente virtual de Facebook que emite diagnósticos médicos, ¿sí? El objetivo de todas ellas, se supone, es hacer más fácil la vida de las personas. El COVID ha transformado nuestra forma de integrarnos al mundo, pero más que nada ha acelerado la transformación digital y además está ofreciendo nuevos desafíos en cuanto a cuáles son las oportunidades que existen, a los retos en la gestión del talento, la formación y las nuevas capacidades que requerirán los nuevos perfiles profesionales que demandarán ahora el nuevo mercado académico, laboral y social. ¿Sí? No solo estamos en el proceso de cambiar nuestro comportamiento durante esta pandemia para sobrevivir y en cierta medida para salvar a los otros, sino que hemos demostrado una enorme docilidad para hacerlo. Si no me equivoco, esta docilización tiene que ver con los procesos de seducción y normalización, como los llamó Foucault, que han generado las redes sociales durante más de 15 años. Ellas se desgajaron como en cascada e invadieron todo el espectro de nuestro mundo. Nadie tomó en cuenta esta invasión de las empresas de Silicon Valley, que constituyen justamente un problema biopolítico, porque de eso se trata hoy, de una cuestión que atañe a la anatomopolítica en tanto disciplina y a la biopolítica en cuanto a administración de la vida. Hoy tenemos pruebas avasalladoras de que las redes han degradado las relaciones reales, de que han disminuido la capacidad de la gente a analizar, a reflexionar, de que han debilitado la fe en la libertad y han quebrantado las democracias.
en cuanto hemos visto que la imposición del estado de excepción, aunque muchos se ha alegado en ese terreno que habría que distinguir entre estado de excepción democrático y antidemocrático. Y ahora se puede decir que podemos vivir en un estado democrático, sí, sin absolutamente ninguna libertad, ¿no? Así como han minado también nuestras perspectivas de futuro, pero sobre todo por su enorme capacidad de vigilancia, control y transformación, han determinado nuestra subjetividad. Sin querer ser minucioso, solo me enfocaré a ese binomio de vigilancia y control. Justin Rosenstein señaló que las redes sociales y sus algoritmos de recomendación de contenidos están diseñados para que les prestemos la máxima atención. No hay nada nuevo en esto de que se da prioridad a los beneficios económicos a costa del bien público. Eso lo sabemos, todos lo sabemos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hoy circula un documento que se llama El dilema de las redes sociales. Es un film que se ha transformado en un fenómeno mediático, en tanto es un llamado de alerta frente a las consecuencias desmedidas que traen el uso de Internet, sobre todo entre las personas más jóvenes, por sus efectos dañinos que se dejan notar en el aumento de las tasas de depresión o intentos de suicidio. El documental trata del viejo problema de si los avances tecnológicos y su utilización indiscriminada se han asociado a una progresiva deshumanización de la atención a las personas. Lo que documenta el video es que estamos siendo manipulados. Esta, diría yo, es la gran conclusión del documental que quiere exponer a través de voces de los distintos expertos que han participado en la conformación de las redes sociales, como los gigantes tecnológicos manipulan la psicología humana e influyen en nuestros comportamientos. Nada evita que las amenazas que aparecen en esta película nos atemoricen. No cabe duda de que los efectos nocivos de que las plataformas digitales están teniendo sobre nosotros hacen mella y nos hacen advertir los efectos igualmente nocivos sobre el espectro sociopolítico. En ese punto es donde tenemos que colocarnos para advertir que estamos viviendo entre sociedades disciplinares y sociedades de vigilancia y de control. Deleuze escribió que las sociedades de control son maquinarias de producción de miedos de dispositivos y de dispositivos para enfrentarlos. En ese sentido, en sociedades como las nuestras, en donde estamos sometidos a múltiples fenómenos violentos, en realidad son emergencias de este gobierno del miedo que excede el mero temor a una agresión física. Esto conduce a la primera transformación, que sería respecto de las sociedades disciplinarias. El castigo no es ocultado, sino reafirmado, exaltado, utilizado bajo la condición de situación ejemplar que apacigua la sensación de inseguridad. ¿Y qué decir del miedo filtrado en las redes sociales? Volviendo al documental, ese describe la forma en que se estructuraron las redes, cómo es que ellas son el resultado de cientos de dispositivos, estrategias y prácticas diseñados ex profeso a fin de manipular emociones, valores y comportamientos, al tiempo que nos mantienen conectados y enajenados a todos los usuarios. Nada de lo que sucede en las redes es baladí o no tiene importancia. Experiencias digitales aparentemente triviales como recomendaciones automáticas, notificaciones y publicaciones sugeridas funcionarían justamente como un cebo que es lanzado miles de millones de veces al día por las aplicaciones más populares del planeta para captar y sujetar nuestra atención. El objetivo es acaparar el tiempo de las personas, una moneda valiosa para empresas, políticos, organizaciones o países que quieran vender productos o ideas a audiencias vulnerables e hipersegmentadas. Pero me pregunto si de verdad esto es solo lo que está jugándose en las redes. Hay que comprender cómo funciona esta economía digital, donde el recurso escaso a explorar es por principio la atención humana. Porque el negocio de los gigantes tecnológicos, Google, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, etcétera, es una auténtica colonización de Silicon Valley. La colonización radica en modificar nuestros comportamientos para optimizar el rendimiento de todo lo que se anuncia. Y puede hacerlo porque tiene una poderosísima herramienta que son los algoritmos con los que se han diseñado las estrategias de captura de la atención. Al procesar millones de datos sobre nuestro comportamiento, aprenden a predecirlo.
mucho mejor que cada uno de nosotros mismos. Se trata de la aparición de sistemas expertos diseñados para un autoaprendizaje y capaces de tomar decisiones por fuera de la voluntad humana y capaces también de controlar y determinar las posibilidades humanas. Esto lo podemos ver claramente si analizamos que las sociedades de disciplina siempre se estaban empezando de nuevo, de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica, etcétera, como dice Virilio, ¿no? Mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada. El hombre de las disciplinas era un hombre encerrado, el del control es un hombre endeudado, ¿sí? Como dice Lazzarato, no es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale que a cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto. Tenemos un teléfono inteligente que tiene su propio GPS y nos hace 100% localizables, determinables, situables, controlables. Más aún, el control requiere no de encierros como ahora en la pandemia, sino de aperturas, donde desplegar la vigilancia relacionada justamente con tecnologías que se imponen con esas instituciones. Al punto de que las sociedades de control rompen los tabiques de las segundas, de las vigilancias, ¿no? En su vínculo con las tecnologías electrónicas, la vigilancia parece ser un fenómeno general que requiere ser problematizado, porque en la teoría Foucaultiana construye un armazón eficaz junto con el control del espacio, del tiempo y del movimiento de los cuerpos. Hoy la vigilancia ha podido soltarse del amarre institucional y reconfigura el paisaje de la disciplina. En el siglo XXI estamos situados en una tendencia cada vez más acentuada de desdibujar fronteras como, por ejemplo, la de lo público y la de lo privado y la de lo íntimo. Estamos frente al desplazamiento de la vigilancia hacia las emociones, al monitoreo de los anhelos, al cuidado de los deseos, a la atención de las esperanzas, a la guardia de los sentimientos, a la escucha de las pasiones. Aquí es donde se requiere de los datos capturados por empresas informáticas. El precio de cualquier cosa en la red es la cantidad de vida que uno ofrece a cambio. Cuantas más horas pasamos conectados a las redes sociales, más información detallada sobre nuestros hábitos, gustos y características de consumo acabamos exponiendo. Es decir, exponemos nuestros secretos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras envidias, nuestros miedos, etc. De lo que se trata es del control y de la vigilancia. Los avances en inteligencia artificial ya están impulsando el uso del Big Data debido a su habilidad para procesar ingentes cantidades de datos y proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales y empresariales que la han llevado a posicionarse como la tecnología esencial de las próximas décadas. Transporte, educación, sanidad, cultura, ningún sector, ninguno se resistirá a los encantos de la inteligencia artificial. Se puede, mediante esta tecnología, enfocarse en una cara en particular, en una mochila de tal color, etc. El poder de ese software en el análisis de los videos es particularmente aterrador, si se piensa que puede ser usado para identificar a la persona que practica su derecho a la protesta, por ejemplo, ¿sí? O sea, se localiza y se puede localizar el sitio donde vive, las relaciones que tiene, todo absolutamente, ¿sí? Con ese algoritmo se puede identificar autos, personas, matrículas, reconocimiento facial, etcétera. Y cuando hablamos de vigilancia hay que dejar claro que no es la camarita que nos espía en todos lados, no son las videograbaciones, los algoritmos, esto es como de película, nada más, película vieja, ¿no? Sí, sino que lo que vamos viendo es que los algoritmos avanzados observan cada fotograma en cada cámara y documentan a cada persona, animal, vehículo, mochila, ¿sí? Hoja, ¿sí? A medida que se mueve a través del espacio físico y por lo tanto de cámara a cámara durante un periodo prolongado. Un simple ejemplo, con el llamado filtro de sombra, una operadora de seguridad como Briefcam, que se llama, es una compañía, puede, mediante el algoritmo de Machine Learning, ¿sí? dedicarse a buscar una persona entre una multitud y puede filtrarla por el color y la longitud de las prendas de vestir, los accesorios que llevaba o incluso por el color y el tamaño del cabello. El manual de Briefcam incluso indica que el programa puede buscar entre una multitud o una gran colección de imágenes para alguien con cabello rosado. Silicon Valley tiene sus áreas asociadas al diseño y el uso de dispositivos y plataformas con las que ha logrado entrar en nuestro sistema dopaminérgico, ¿sí?
y reprogramarlo gracias al esfuerzo de ciertas conductas a través de la promesa de obtener una recompensa. Por ende, lo realizado por estos grupos consiste en explotar ese mecanismo de recompensa para asegurar el mayor tiempo de uso de interacción posible. En este caso, la única competencia posible es el tiempo que dedicamos nosotros mismos fuera del uso de los dispositivos. Ese es el único momento en que estamos libres, el momento en que ya no usamos nada absolutamente, ¿no? Las llamadas tecnologías persuasivas cumplen su misión cuando eres adicto, como yo, ¿sí? Y no puedes desviar tu atención de ellas. Y esto no deja de ser un fenómeno del cual todo mundo tenía que estar al tanto. Edward Bernays, sobrino de Freud, utilizando los conocimientos que obtenía del padre del psicoanálisis, supo perfectamente que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados, qué rápido, ¿sí? Y las opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Quien manipula este mecanismo invisible y las sociedades constituye un gobierno invisible que es verdadero poder gobernante de nuestro país, es lo que decía, ¿no? Bueno, Martin Hilbert, un analista también, señala que en Silicon Valley el término de moda es human downgrading, ¿sí? Que es degradación humana, que resume la idea de que a tanto discutir cuando la tecnología iba a sobrepasar nuestras capacidades, perdimos de vista que las máquinas se estaban enfocando a conocer nuestras debilidades. Ganarle una partida al campeón de ajedrez fue lo de menos. Su verdadera fuente de poder ha sido llevarnos a nuestro narcisismo, a nuestro enojo, ansiedad, envidia, credulidad y, por cierto, también a nuestra lujuria. Las tecnologías persuasivas, como le llamó Hilbert, requieren de sostenernos en la visión más empequeñecida de nosotros mismos para que derrochemos nuestro tiempo en las redes sociales. Es cierto lo que dice Eric Sadin en entrevista y del cual yo retomo justamente el título de esa ponencia, ¿no? La pandemia del coronavirus desarmó toda la retórica sobre la utilidad humana de las nuevas tecnologías. No sirvieron ni para identificar el virus, ni para el paso posterior de las infecciones, pero al mismo tiempo ha cumplido su cometido al histerizar a las poblaciones y a los gobiernos para vendernos todas las noticias posibles sobre los males del coronavirus. Para resumir, porque todavía me quedan como 2 minutos nada más, lo que diríamos que lo que está puesto después de la pandemia, la inteligencia artificial está dedicada a no volver a fallar. Es decir, la falla fue aprovechada también para utilizar justamente todos sus mecanismos y reforzarnos en este temor a la pandemia, que no sabemos todavía ni siquiera qué demonios es, ¿sí? Es decir, si empezamos a ver datos, veremos que tampoco ha sido tan grave, ¿sí? Pero bueno, la histeria está puesta ahí, ¿no? Esa es justamente la labor de las redes sociales. Pero lo segundo es que ahora están dedicados justamente a crear una cosa que se llama el agente inteligente. El agente inteligente es el que nos va a acompañar. Una cosa como Siri, ¿no? Es decir, que ustedes tienen teléfono iPhone, de pronto está Siri y dice, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te sirva? Etcétera. Bueno, ahora están produciendo un fenómeno que se llama el agente inteligente. Ese inteligente va a poder decidir cuándo podemos ir nosotros a pasear, cuándo tenemos la seguridad para poder andar en la calle, qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos analizar. Nos va a dar todas las comodidades del mundo, que en última instancia es el control absoluto. Eso es lo que viene y eso es lo inescapable. La otra cara de la moneda, simplemente nada más decirles que hay mucha gente todavía, ¿sí? Vamos, que está, digamos, como resistente, como en la resistencia, y están creando también las formas de rebasar absolutamente todo esto que se está imponiendo desde Silicon Valley. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Alberto. Además, un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur